Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por Nabila Estrada, por Angelina Ruénes, por Bárbara Amarante, Lucero Leal, Amelia Lugo, María Elena Silva, Alessandro Gilio, Ricardo Duarte, Javier del Río y Magali, por Sergio Torres y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Hecho de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, al que tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner a presos a todos los que te invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa. Tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre.
Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Muchas veces hemos meditado la conversión de San Pablo. De hecho, está narrada en 2 ocasiones distintas en los Hechos de los Apóstoles. Y hay muchísimas cosas que se pueden aprender de ese pasaje. Saulo perseguía, ya lo sabemos, a los cristianos. Los metía a la cárcel. Él incitó la muerte de Esteban y le tenían pavor la primera comunidad. Y ya cuando va a perseguir a cristianos, el Señor se le aparece en el camino. Y dice, bueno, ¿por qué se le apareció a él y no se le apareció a Herodes? ¿Por qué no se le apareció a Pilato, al sumo sacerdote? ¿Por qué Jesús le dio esta oportunidad a Saulo y no se la dio a los demás? Y pareciera que Dios no es parejo con nosotros. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Herodes, Pilato o el sumo sacerdote o otros personajes que aparecen. Porque Saulo perseguía a los cristianos y además con una crueldad tremenda, pero siempre, primero, pensando que estaba haciendo lo que tenía que hacer, pensando que era lo correcto, pensando que era lo que Dios quería, y en segundo lugar, porque él hasta ese momento, estando equivocado, actuaba de acuerdo a la conciencia. Inclusive para perseguir va y pide la autorización, pide la carta, pide todos los permisos que según él le daba el templo. No se lo pide a los romanos, se lo pide al sumo sacerdote porque él está defendiendo la fe judía. Y porque lo que le movía a Saulo era, si esta secta empieza a crecer, Dios nos va a castigar, como nos castigó con Babilonia, con Egipto, con otro tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, la intención de Saulo, aunque estaba equivocado, insisto, era, él en conciencia estaba actuando correctamente. Por eso, a él se le aparece el Señor. Porque estaba equivocado, lo que se dice en conciencia, su conciencia era invenciblemente errónea, hasta que el Señor se le aparece. Y en el momento que se le aparece, en ese momento, no vuelve a dudar, no vuelve a cambiar, no vuelve a traicionar, no vuelve a hacer nada en contra del Señor. En ese momento, cuando se le aparece, tiene que dejar amistades, a los que la comunidad que él perseguía no lo acepta, no lo quieren, lo rechazan. Los judíos lo ven como un traidor, los demás lo ven escépticamente. Y ahí está Ananías que decía, oye, ¿cómo que a ese? Si ese persigue a los cristianos. Y sin embargo, pues Saulo se mantuvo fiel. Otra cosa que también llama la atención en este pasaje, cuando Saulo le pregunta a Jesús, ¿quién eres? Para él Jesús era un impostor. Y dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Saulo, literalmente o estrictamente hablando, no perseguía a Jesús, porque para él Jesús ni existía. O sea, ya había muerto y ya estaba muerto y enterrado y no había nada. Él perseguía a una serie de personas que creían en Jesús. Pero aquí lo que llama la atención es que Jesús se siente perseguido en cada uno de aquellos
que Saulo les hacía. Bueno, no lo dice en esto. Dice, aquí estoy, Señor. No, no lo encuentro. Saulo le dice, el Señor le dice a Saulo, vete a Damasco y ya se te dirá lo que tiene que hacer. No le dice, quiero esto, sino ya se te dirá. ¿Y quién es el que le dice lo que tiene que hacer? Aquellos que desconfiaban de Jesús, de Saulo. Es decir, Dios se vale de los instrumentos humanos para actuar. A pesar de las limitaciones de Ananías y a pesar de las limitaciones de de Pedro y de Santiago y de Juan, sin embargo, Jesús, a través de lo que él ya había instituido, le va a comunicar a ellos lo que tiene que hacer para que ellos se lo digan a Saulo. Esto creo que es muy importante, porque hay muchas veces que nosotros confundimos al mensajero con el mensaje. Y nosotros, porque una persona que en teoría, o en la práctica tal vez, sea de Dios, pero su vida personal no corresponde a lo que tiene que ser, entonces desacredito el mensaje. No. Dios actúa a pesar de las limitaciones, de las miserias y los errores de esos hombres. O sea, el mensaje de Dios puede venir de la persona que sea. Es como, hay un ejemplo que se da en teología que se dice que cuando recibimos el mandato, la gracia o la ayuda de Dios, tomando un ejemplo de una tubería, lo que yo recibo es el agua, y es agua pura, cristalina, blanca. Puede ser que la tubería esté magullada, torcida, pero a mí no me importa la tubería, a mí me importa el agua. Y por lo tanto, lo que yo tengo que estar atento es a Dios, no a los mensajeros de Dios, no a los errores que puedan cometer, y no los estoy justificando, pero mi fidelidad, mi seguimiento y mi compromiso es con Dios, con Jesús, con los hombres. Que luego los hombres se dejan llevar por intereses, por puntos de vista, por torpeza, por falta de capacidad, bueno, pues ya Dios se encargará. Pero todo lo que venga inclusive por ese medio, Dios lo permite. Y por lo tanto no podemos perder de vista que es Dios el que me está pidiendo que haga una cosa, aunque yo no lo entienda, aunque a mí no me guste, aunque no esté de acuerdo, aunque me parezca absurdo, aunque las cosas podrían ser de otro modo, es Dios el que lo está permitiendo. Y por lo tanto, si mi compromiso es con el Señor, pues yo tengo que seguir al Señor. Y ya Él se encargará de que las cosas cambien. Él se encargará de que las cosas sean de otra forma. Es no perder, por lo tanto, esa referencia. Y una última cosa. Jesús, cuando se le aparece a Saulo, le pudo haber dicho todo el plan y todo lo que es. Lo deja 3 días
ciego. Siempre ha habido mucha discusión de que por qué lo dejó 3 días, por qué no enseguida le comunicó los planes y todo. No, porque el Señor quería que meditara, quería que orara, quería que hiciera un examen de conciencia, quería que se planteara muchas cosas. Y luego más adelante se ve en los hechos que Saulo se va, creo que 2 o 3 años a Arabia a meditar, antes de dedicarse a sus comunidades. Quiero decir que la respuesta de Dios, o lo que Dios permita, siempre tiene un porqué. Si en ese momento le dice a Saulo, quiero que prediques que existo, Saulo se pone a predicar, pero no, primero tienes que meditar, tienes que orar, tienes que hacer un examen de conciencia para que luego puedas hacer lo demás. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que esperar a los tiempos de Dios y no al revés. Que a mí me gustaría que el Señor ya hiciera las cosas, sí, pero el que manda es Él, no yo. Por lo tanto, si Dios está permitiendo que vaya cargando con una dificultad, con un problema o con lo que sea, es Dios el que lo quiere. Por lo tanto, confiando en Él, espero que Él me comunique qué quiere que haga, que me muestre el camino y que salga a anunciar el Evangelio. Así sea. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, para el conocimiento de todas nuestras iglesias. Oremos. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos la gracia del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando al Espíritu Santo, diste por tu muerte vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tus apartados mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir tus mandamientos y jamás permitas que me separe. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra que bastará para sanar.
crucificado resucitó de entre los muertos y nos ha redimido. Aleluya. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, la misa termina. Gracias a Dios.